Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar la clase ahora con el siguiente tema y indicarle lo siguiente, ¿no? Hubo un percance la semana pasada y vamos a analizar primero lo pactado. De ahí vamos a ver la manera como solucionarse. Chicos, vamos a ver lo que habíamos quedado. Ya, listo. Recordando lo que ya dieron, ¿no? Justo ese día que tuvimos ese percance, ahora avanzamos, chicos. Miren acá. Esa pregunta, de hecho que lo has hecho al ojo, ¿cierto? Ahí no has tenido por qué dudar, ¿cierto? Por la forma como acá se tenía. Entonces, quiero que observes algo sencillo. Mira esto, mira esto. A ver, ahí está. Al ojo. Resolución. ¿Qué cosa nos mencionaban acá, chicos? Nos decían hallar la suma de los vectores A y B. ¿Cuál era lo bueno? Que se conocía el ángulo entre ellos. Acá no tenías que dudar ni tener ningún percance, porque tienes un vector hacia arriba y el ángulo entre ellos es de 90 grados. Él es 6 unidades de módulo del vector A, y del módulo del vector B es 8 unidades. Y ya habíamos analizado ese caso, que cuando tenías ese caso, para poder hallar la resultante, era como calcular la hipotenusa. Solamente calculabas de esa manera y el resultado era inmediato porque era un triángulo notable. El módulo era 10 directo, ¿cierto? Ahí está. Ahí lo tienes. Es el módulo de la resultante. ¿Qué decías? Decías así. El módulo de la resultante es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que eso es 100, y la raíz cuadrada de eso es 10. Ya está. ¿Ya lo tienes? Excelente. Ahora que ya tienes ahora que ya tienes viene un problema. Ahora sí ya empieza lo terrible. Yo te comento. Generalmente no se empieza por el problema uno. Yo les he mencionado que tienen que leer todos los problemas y seleccionar el más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, mira acá, y con cuidado, ¿eh? Ahí está. Resolución. Resolución. Ahí lo tenemos. Ya, listo. ¿Qué nos dice? Nos dice, tenemos un ángulo entre dos vectores, 5 y 10 unidades de longitud. Entonces, mira, agarramos y decimos, ah, ya, profe, L5, chévere, y el otro es 10. Ya está. Y aquí con cuidado, no vayas a suponer algo que no es 10. Listo, es el módulo. ¿Tú sabías que cómo se hacía? Simplemente se trazaba de esta manera. ¿Está? Y ya está.
Listo. ¿Y qué tenemos? Tenemos el. Ahí está. Ya está. Él es el módulo de la resultante. Él es la resultante. ¿Cierto? Dice, tenemos un ángulo entre dos vectores 5 y 10 unidades de longitud cuando su resultante forma un ángulo de 30 grados con el vector mayor. O sea, él es 30 grados. Ese es el dato. Quiero este ángulo que es θ. Ya está. Te dice, se obtiene un ángulo. A ver, jovencito, algunos que han hecho han pensado que acá era 30 grados. Acá, profe, 30 grados porque son iguales. No te pases, pequeño. Van a ser iguales cuando los dos módulos de los dos vectores de los costados son iguales. Ah, que no, no, profe. Claro, pues eso era la regla. Entonces, mira, ¿qué va a ocurrir? Simplemente tú vas a decir esto, que el ángulo que está por acá es θ menos 30 grados. Y como esta es la regla del paralelogramo, se supone que este angulito por alternos internos se va a trasladar por acá. Ahí está, θ menos 30 grados. Ya está. Entonces, nosotros tenemos ahí los vectores. Y si te das cuenta, este vectorcito, chicos, se está trasladando para ese lado. Ahí está, mira, ¿ven? Él es el vector de 5, el vector del módulo 5. Y tú dirás, profe, ¿y ahora cómo voy a conocer eso? Te hagas problema. ¿Te acuerdas que cuando nosotros teníamos tres vectores, esos tres vectores verificaban la ley de senos? ¿Te acuerdas? Entonces, en base a eso, tenías que haberlo calculado. ¿Qué dices? 5, así mira, dices así. Dices 5 es a seno de 30, como 10 es a seno de θ menos 30 grados. Ya está. Listo. ¿Qué vas a hacer? Despejarlo, ¿no? Seno, ahí está, seno de θ menos 30 grados es igual a, simplificamos por acá, quinta 1, quinta 2 y despejo. Acá tengo 2 por el seno de 30. Pero el seno de 30 es, ¿te acuerdas? Opuesto 1 y hipotenusa 2. Se elimina 1. Ya está. Por lo tanto, seno de algo igual a 1, eso solamente es posible cuando él es 90 grados. ¿Se acuerdan? Entonces dices θ menos 30 grados es igual a 90 grados. Θ es 90 más 30, simplemente 120. Respuesta. ¿Difícil? ¿Qué va a ser? Sencillo. ¿De acuerdo? Profe, eso me enseñó, no se relación. Eso hemos hecho, chicos. ¿De acuerdo? El problema era cómo lo ibas a relacionar. Pero sí es viable. Listo. Luego de ahí empieza lo siguiente. Se hizo un problema en el repaso. En el repaso. Claro, pues. En ese repaso se habló de aceleración media. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿cómo hago en ese caso? Bueno, yo te comento. Primero que nada, tienes que entender todo lo que se encuentra en el problema. También, resolución. Basta. Está resolución.
resolución. Mira, ¿qué cosa te dice ahí? Te dice, a partir de un avión recorre 196 metros en segundos para despegar. O sea que él partió con velocidad 0 metros por segundo. Y su velocidad final, ¿sabes quién fue pequeñito? Fue espacio entre tiempo. Ahí está. Metros sobre segundo. Esa es la velocidad final. Al final despega, ¿cierto? Eso está, es visible, darse cuenta de eso. Tienes ahí 7 por 2, 14, 56, 28 metros por segundo. Ya está. Y ahora nos están pidiendo la velocidad media. Yo sé que te has olvidado del problema. ¿Te acuerdas que era de una bicicleta que llegaba, se detenía y tenía que girar un ángulo de 73 grados, creo, 37, 73 grados, creo? Un ángulo, y después de 0,4 segundos alcanzaba la misma velocidad con la que era constante. Casi mismo proceso. Entonces, acá lo tenemos. La aceleración media, ¿se acuerdan? Es la variación de la velocidad entre tiempo. Cuando eso era instantáneo, se llamaba la aceleración instantánea, que era límite cuando delta de t tiende a cero. Pero en este caso, como es media, tenemos esa variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, entre el delta de tiempo, que es 7 segundos. 28 menos 0 entre 7, 4 metros por segundo al. Ya está. ¿Terrible? Para nada. Sencillo. ¿Cierto? Por eso les digo, espero que hayan aprovechado este examen, chicos. ¿De acuerdo? Yo les comento, verifiquen los exámenes anteriores. Física siempre es terrible. Pero esta vez fue sencillo, ¿no? Listo. Y ahora tenemos acá lo siguiente. Mira lo que está ocurriendo. Dice, un helicóptero que está descendiendo con una velocidad uniforme de 7 metros por segundo. Ahí está. Tenemos un helicóptero. ¿Y qué ocurre? ¿Listo? Ya está. ¿Qué es lo que vamos a lanzar la esferita? ¿Qué pasa? Aquí. Te dicen que él está descendiendo, ya tú sabes, la aceleración de la gravedad, para nuestra suerte es 10 metros por segundo cuadrado, y están soltando, y aquí hay que tener cuidado, chicas. No vayas a pensar que porque están soltando, su velocidad es cero. En este caso, como está descendiendo, la velocidad con la cual va a tener ese objeto que se está soltando es la misma del helicóptero. Profe, pero me dice soltando, suéltalo pues. Si tú sueltas, es la misma velocidad del helicóptero. ¿De acuerdo? Profe, entonces, ¿cómo voy a hacer ahí? Trabajo sencillo. Él está descendiendo, está descendiendo. ¿Con qué clase de velocidad? Ahí te mira, ¿eh? Velocidad de 7 metros por segundo. 7 metros por segundo. Calcula la velocidad
de metros al final del primer segundo. O sea, vamos a calcular la velocidad del primer segundo. Ahí está. Ya, listo. ¿Ah? Entonces, quieres esta velocidad. Velocidad inicial. Y quieres ver qué ocurrió acá. Velocidad final. Entonces, miren chicos, tienen tiempo, tienen velocidad final. Entonces, tú te dices, velocidad final es igual a velocidad inicial. Como está acelerando porque tiene el movimiento en el mismo sentido que la aceleración, por eso le coloco más aceleración por tiempo. La velocidad inicial es 7, la aceleración es 10, el tiempo es 1. Velocidad final 17 metros por segundo. Excelente. ¿Complicado? Nada, ¿qué va a ser, chicos? Así ustedes se están luciendo. El trabajo ha sido sencillo, ¿cierto? Listo. Ya hasta ahí vamos a ir. Y ahora tenemos lo siguiente. Esta parte de repente a algunos les habrá mareado, pero nosotros sabemos que la posición está en función del tiempo. Acá puede ser un polinomio, ¿cierto? Un polinomio normal. Pero nosotros sabemos que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la posición respecto del tiempo. Mira, mira eso. Derivada de la posición respecto del tiempo. Hasta ahí, todo súper bien. Ahí no hay ningún. Y cuando quieres ver la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Derivada del dos veces respecto del tiempo. Ya está. Porque se va a derivar dos veces a la vector posiciones. Listo. Eso es en teoría para que ustedes conozcan. Pero no era necesario que sepas eso. Solamente con eso te estoy haciendo reconocer los elementos. ¿No? Pero acá solamente, ¿qué cosa te pide? Que vamos a ver. Acá te dice así, resolución. Mira, solamente tú vas a hallar las ecuaciones de esas rectas. Tú vas a decir, profesor, ¿y ahora cómo voy a hallar esas ecuaciones? Ah, fácil. A ver, voy a colocar los números, ¿ya? L es 5, L es 3, L es 2 y L es 3. Ya está. Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos y ahora vas a indicar, profesor, cuando yo tengo una recta, la clave era saber la pendiente. Yo sé que A tiene pendiente negativa porque el ángulo es más de 90 grados y que B tiene pendiente positiva. Claro, ahí estás en lo correcto. Entonces, mira, A su T será, la pendiente es, mira, 2 entre 3 con signo negativo por T más, ¿cuánto? Más 5. Y el B sub T es 1 entre 3 por T más 2. Profe, ¿cómo ha sacado este valor? Es que es variación de ordenada entre variación de abscisa. Ordenada es 5
menos 3, y se respeta el orden. 3 menos, ahí está. Y te sale menos 2 tercios. Igualito a él. Es 3 variación de y respecto de x. Es 3 menos 2 entre 3 menos 0. 2, un tercio. Ya está. Un tercio. Mira eso. Y ya lo tienes. Ya, entonces, tú te vas a dar cuenta que es correcto porque cuando empieza, mira, o sea, al inicio, él estaba a 5 metros y él estaba 2 metros. Entonces, la de distancia, diferencia de distancia, iba a colocar así. Entonces, mira, ahí tenemos la diferencia de A sub 0 menos B sub 0 es 5 menos 2 es 3. Ahí está. O sea, inicialmente ellos estaban separados 3 metros. Dice, al cabo de qué tiempo las partículas A y B se encontraban separadas, la distancia igual al triple de la separación inicial. Entonces, tú estás buscando, ahora te piden en qué tiempo el B sub T menos A sub T será el triple de la separación inicial. Y tú sabes que L es la separación inicial. Ya está. Entonces, el B sub T lo conoces. Es un tercio de T más 2. El A sub T se conoce, es menos 2 tercios de T más 5. Trabajo sencillo. Y eso es igual a ¿cuánto? A 3 por 3. Profe, ¿qué va a ser? Claro, pues 3 por 3 porque 3 es la separación inicial. Entonces vas a operar eso con cuidado. Operas con cuidado. Te queda un tercio de T más 2 más 2 tercios de T menos 5 igual a 9. Listo. Ya tienes el, y tenemos aquí simplemente la suma, que sería 1 más 2 entre 3t. Y si operamos esos dos, nos está resultando 2 menos 5 menos 3 igual a 9. 3 tercios de t pasa sumando. Se elimina el 3, t es igual a 12. 12 segundos. Ya está, chicos. Mira la forma. ¿Complicado? No creo, chicos. O sea, eso, el trabajo es sencillo, aunque es una mezcla de lo que es álgebra. Profesor, Sí, sí, dime. buenas tardes. Ahí había otra manera de hacerla también, era por la misma gráfica y Ah, hacerlo sí, por relaciones. claro, Claro, porque al final la distancia que tienen separadas es 3. Después, si el triple va a ser, la separación va a ser de 9. Y hay claro. por relaciones Proporción. métricas, Ajá, proporciones. proporción. Ahorita está separado en un tiempo 3, en un tiempo 9. Había que sumar 3 más 9, 12.
Claro. la relación métrica, Sí, porque ya, no importa si la línea de abajo chocaba la recta de A se iba para abajo, lo que tenía que considerarse era el tiempo nomás. claro, El porque la examen, idea era que la distancia sea el triple. claro. Ya. No, sí, sí está bien. O sea, la idea es que, como sea, lleguen a esa respuesta. Pero esto es lo formal. Eso es ya. Pero si se dan cuenta, el examen ha estado para que lo aprovechen, ¿cierto? Sí. Ajá, esa es la idea. Ya listo. Luego de ahí se tiene ya estas preguntas que lo hemos analizado hasta el cansancio. Clase. Un problema semejante, clase. Como él es 2 kilogramos, se supone que está en equilibrio, 120 newton de peso. Hacemos el corte, tenemos acá T2 y T2 para arriba. Como está en equilibrio, T2 tendrá que ser 120 newtons. Ya está. Y ahora analizamos la parte superior y hacemos un diagrama de, en este caso, vamos a graficar esas fuerzas. Como son 3 fuerzas, que va a formar un triángulo de fuerzas. Tenemos, así, y aquí lo voy a colocar, ¿no? Ahí está, resolución. Resolución. Ya está. Tenemos una vertical. Ya sabemos que cuando hacemos el corte, para este lado, entonces tenemos así, por acá, la vertical. Ahí está, tensión 2, que es 120 newtons. Luego tenemos hacia arriba el T. Está T. Y tenemos horizontal el T1, que es lo que nos piden. T1, ahí está nuestro triángulo de fuerza. Nosotros sabemos que el ángulo entre T2 y T1 es de 90 grados. Y el ángulo entre T y la horizontal es 37 grados, ¿no? 37. Ya está, chicos. Entonces, decimos, ya, profe, él es 53. Los módulos son proporcionales a las medidas de ese triángulo notable. Por eso a 37 se le pone 3K y T1 es 4K y T es 5K. Entonces, el K tiene que ser 40. ¿Qué cosa te piden? Te piden T1. T1 es 4 por K, pero K es 40. 4 por 40, simplemente T1 es 160. Y ahora con cuidado. Como se está yendo a la derecha, eso es positivo. ¿De acuerdo? No voy a saber negativo, no, cuidado. Eso es obvio. Si eres más exacto, era T1 igual a 160 y listo. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ya tienes él y luego ya en el otro ya no logré ver los ángulos y nada de eso. Pero más o menos me oriento. Ahí solamente es momentos. ¿De acuerdo? Vas a aplicar momentos. El problema. Y en el otro era lo que, ahí tienes, lo que es MRV, en este caso, movimiento circular uniforme, completamente variado. Y aquí el trabajo que es sencillo de a la hora que ustedes ya conocen. ¿Verdad? También igualito lo que habíamos estado analizando, ¿no? Directo ahí sale. Directo. Fuerza por ese instante. Profesor, Sí, dime, una dime. consulta. El tema ese
de la esfera que es soltada en el punto A, ¿Ya? ya, ahí falta un dato. ¿La velocidad con la que se suelta o qué es lo que te está La faltando? velocidad final en B. Ya. Mira, como tú sabes, ¿qué puedes aplicarle ahí? Porque ¿qué te están pidiendo? Están Que es pidiendo la velocidad. ya. ¿Qué cosa tiene en ese punto? Ese punto tiene velocidad, Tiene potencial, ¿sí o no? sí, potencial, Ajá. ¿Y abajo qué cosa tiene? cinética. Cinética. Ujú. Claro. Con eso nomás tú lo Sí, pero ahí llevas. faltaba la altura, que era el tema del radio. Pues, ahí nos indica también que gráficamente no está indicado que tenga un hilo, porque ahí hay segmentos, línea. Claro. Más que todo te lo han orientado para que lo hagas con energía. Claro, Eso, pero está mal dispuesto. claro, o sea, de hecho que sí, porque Aquí está no ahí te un han, error, ahí esa no tiene clave. claro, o sea, ahí tenían que haber colocado al costado una superficie curva para que, pero ese objeto no se nota bien, porque esto lo saqué de internet, habían colgado. Sí, no, el original también está así, bro. O no tiene el dato del radio. Ese es profe. Ah, ya ves, sí, sería pues, y eso, Y a ver, eso se preguntó en el examen, pues se le dijo a Ajá. a la coordinadora, ¿no? Debería un poco haber más este tema de flexibilidad, ¿no? Porque en otras universidades, cuando dan este tipo de cosas, inmediatamente se consulta con los encargados y lo ponen en la pizarra, te dicen, pues hay una pero corrección. y Pongan como... yo te comento que eso sí hay. Ujú. Yo te comento que, mira, ve, por ejemplo, el Pero sistema ahora es, el no ha sistema habido, ¿no? es proposición del examen, que están las personas que se amanecen desde el día sábado, y aparte hay revisores que están en el decanato, presto a cualquier error que reclamen los jóvenes, y ahí normal se haga ese proceso. Me Claro. parece que los jóvenes, la mayoría obvió esas preguntas y ni lo intentaron, porque No, si es que alguien ha sí se hizo reclamado, el tema, profesor. Sí se hizo el tema y ya, se habló con la supervisora del examen. Eso fue a los 15 minutos de iniciar el examen y tuvo ya, tiempo, pues, porque duró 3 horas, y tuvo tiempo para... no le alcanzaron esa corrección o algún aporte para ese problema. Sí, solamente un poco de soberbia del personal que estaba cuidando, ¿no? Porque y también el tiempo que corría sobre el tema de la verificación de datos, que no lo cumplió dentro de su proceso, ¿no? Eh, Todavía ni siquiera se verificaban los datos y ya se tuvo que empezar el examen, pues, ¿no? Y dentro de ese proceso, un poco descoordinado, pues, profesor. No, tú no puedes Sí, estar, ya me imagino, o sea, pero lo que me... y lo Qué que raro, se le dijo porque, los datos, ya, al que revisa, ¿no? Y se quedó ahí nomás, se consultó con con esto, cualquiera hubiese, como dice usted, consultado con los demás, inmediatamente con otras áreas, con otros profesores, o especialistas de física, para decir que claro. falta campo. Porque no creo que se demoren en revisar un profesor esto más de 5 o 10 minutos, ¿no, profesor? No, yo te comento que cuando me invitaron a mí hace ciclos ahí, había esas dos etapas. Los que habían propuesto las preguntas estaban en un ambiente y los revisores de cualquier dificultad que tenga el examen estaban en el decanato, sí, estaban ahí pendientes de cualquier percance. Y en caso de que haya contradicción, porque el revisor verificaba eso, al toque consultaban con el otro bloque y daban solución. De repente no habrá habido coordinación, pero yo sé que hay todo ese sistema. Claro. Pero no se preocupen, o Sí, sea, sí sé, profesor, esa parte, ¿no? El sistema no falla, pero lo que falla son las personas. no, eso Ajá. es cierto, o sea, eso está por demás. Pero igual
voy a también dar mis observaciones, porque de verdad no creo que sea justificable eso, chicos. Ya listo, jóvenes. Entonces, ahora que ya se tiene él, vamos a entrar, chicos, en un tema que es netamente teórico. Por favor, inviertan en los libros o consíganse el PDF del tomo 2 de Lumbreras, que está bien cargado de la parte teórica para este tema. ¿De acuerdo? Voy a estar buscándolo para que ustedes también se tengan, ¿no? A ver, ahí está. Listo. Ya, entonces, acá vamos a tener cuidado. Ya. Entonces, vamos a empezar, chicos, con este nuevo tema. El título es grande para lo que vamos a estar analizando. ¿De acuerdo? El título termodinámica es un capítulo en ingeniería, un ciclo entero que llevas termodinámica 1, un año entero, termodinámica 1, termodinámica 2, dependiendo qué carrera. Ingeniería mecánica, ingeniería naval, eléctrica, electrónica, uno solo supongo que llevará, y en fin, ¿de acuerdo? Pero la teoría, recuerda que ustedes lo van a estar fortaleciendo con esos libros que les he mencionado, les he dicho dónde lo pueden comprar de manera de ¿ya? Bien, comenzamos. La termodinámica, chicos, es el estudio de las propiedades y de los procesos de las sustancias que relacionan el calor y el trabajo. Es decir, la transformación del trabajo en calor y viceversa, el calor en trabajo. Entonces, nosotros hemos experimentado en la vida cotidiana y podemos observar un ejemplo que al golpear de repente, por ejemplo, mira, algo sencillo. Tú agarras y quieres encestar. La técnica es, estás dando, en este caso, el balón hacia la parte inferior y estás golpeándolo. Y tú después lo lanzas, ¿no? Es lo clásico que haces. Pero si te percataras de que en la parte inferior, producto de esa fuerza, ese balón va a incrementar su temperatura. De esa manera, ese trabajo se convierte en calor. Y lo mismo que está ocurriendo acá. Cuando quieres de repente tumbar una columna, tienes un cincel, tienes ahí una comba y estás golpeando, normal. Tu ejercicio físico que estás haciendo va a notarse que en la parte del cincel, en la base o en la parte de la cabeza del cincel, se va a incrementar la temperatura. Y eso justamente lo que te menciono. Al golpear un metal con un martillo, sucede que el metal se calienta, porque la energía mecánica del martillo se va convirtiendo en calor. Es decir, el trabajo o la energía desaparece. Y en su lugar sucede una cantidad de justamente lo que se está realizando, ¿no? Entonces, esa parte hay que ser en este caso juiciosos porque lo que nosotros sabemos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero parcialmente, no en su totalidad, ¿de acuerdo? Es por eso que se dice que el trabajo y la energía mecánica pueden transformarse en calor. Pero lo que les mencioné, en ciertos casos el 100% del trabajo o la energía se convierte en calor. Bajo ciertos parámetros se podrá lograr eso, ¿cierto? Así como se trata de hacer un análisis en la máquina de Carnot, ¿no? Listo. Y ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de la cual tenemos que analizar, jóvenes. Miren, ¿qué está ocurriendo? Acá
en la parte de la base se tiene una fogatita. Ahí está. Una fogata. Listo. Entonces, como se tiene una fogata, producto de ello, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a calentar el líquido. Ahí está. ¿Está? El líquido. Ahí lo tiene. Y cuando este se está prendiendo, ahí lo tienes. ¿Qué va a pasar? Ese líquido va a empezar a hervir, va a llegar al punto de ebullición, ¿se acuerdan? Él se mata porque es líquido, cuidado con eso, se mata. Y cuando este ya está logrando eso, cuando alcanza la temperatura de ebullición, ustedes se darán cuenta que al inicio la presión que había en ese matraz no va a ser tanto que el vapor no va a ir en forma horizontal. Uno de unos cuantos, en este caso, cierto volumen de ese vapor generado, se va a ir a la atmósfera, ¿cierto? Y ya cuando aumente la presión por acá, recién va a tomar la disposición horizontal todo ese vapor que va a hacer posible que a esta paleta empiece a, en este caso, transmitirle una energía mecánica, ¿cierto? Gracias a esa presión que genera el vapor, pero recuerda que al inicio una parte de ese vapor se fue de manera vertical, con lo cual aseguramos que no todo ese calor se está transformando en trabajo. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay problema. Esa parte ya lo has dicho. Entonces, ¿qué cosa estamos concluyendo? Mira, dice, mediante ciertos procesos es posible transformar el calor en trabajo mecánico. Correcto. En el esquema se puede observar que el recipiente se calienta sin hacer trabajo. ¿Ya? El agua se calienta sin hacer trabajo. Cierto porcentaje del calor que se entrega, la combustión se va al medio ambiente sin ningún provecho. Lo que les mencioné. ¿Se acuerdan que cuando no había presión, simplemente se iba al medio ambiente? No había problema. Pero ya cuando la presión aumentaba, producto de esa ebullición del agua, ahí sí todo ese torrente de vapor salía con una presión elevada y todos se orientaban de manera horizontal. Luego, no todo el vapor que sale de la tubería horizontal provoca movimiento de las paletas, de la turbina. Fue lo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es imposible que en un proceso real el 100% del calor suministrado se transforme en trabajo. Siempre se procura, bajo ciertas condiciones, lograr ese 100%, pero no se va a lograr eso. ¿De acuerdo? Eso no se va a lograr. Listo. Hasta ahí, todo súper bien, chicos. Todo súper bien. Ahora vamos a analizar algo muy importante. Y esto quiero que ustedes recuerden todo lo que han aprendido en química, esa parte de molalidad, normalidad, todo eso, que nos va a ayudar, ¿no? Miren esto, la sustancia en la cual el calor es transformado en trabajo se denomina sustancia de trabajo. ¿Listo? La sustancia que va a sufrir ese fenómeno para poder lograr transformar mediante el calor todo en trabajo, eso se denomina sustancia de trabajo. En este caso fue un líquido, ¿no? Ya listo. Y esto quiero que tengan presente.
el estado termodinámico. Y aquí entiendan, porque ustedes dirán, profesor, pero si ese es un gas ideal, jamás se va a cumplir porque nosotros en la Tierra trabajamos con los gases reales. Ya, en eso no te discuto. Pero tienes que entender que los gases reales se pueden comportar como gases ideales bajo ciertas condiciones, cuando su presión es baja y su temperatura es alta. Ahí va a tener el comportamiento como el gas ideal o se va a aproximar. Es por eso que se ha hecho este estudio. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya sabemos que los gases bajo ciertas condiciones, los gases reales, van a tener un comportamiento similar a los gases ideales. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Dice, el estado termodinámico es una situación específica del gas, definida por sus propiedades termodinámicas. Y aquí viene algo muy importante, chicos. Miren esto. Las propiedades termodinámicas que vamos a tener son la presión absoluta, el volumen y la temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Eso, cuidado. Entonces, en base a esas tres propiedades termodinámicas, vamos a analizar cualquier gas. En este caso, gas ideal. Lo estamos ahí analizando. ¿Qué cosa se cumple? Esa relación que ustedes lo han visto en gases reales en el curso de química. ¿Cómo te dijo tu profesor? Pavo ratón, ¿te acuerdas? Pavo ratón. Pavo ratón. ¿Se acuerdan? Ya está. Pavo ratón. Entonces, cuando tienes un gas ideal, él simplemente sus propiedades termodinámicas como la presión, el volumen y la temperatura se encuentran relacionados por esta ecuación. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, identificamos. P es la presión absoluta. B es el volumen. Recuerda, en metros cúbicos. N es el número de moles. En este caso, moles del gas ideal. Número de moles. Y T es la temperatura absoluta que se mide en Kelvin. ¿De acuerdo? Temperatura absoluta. Y R es la constante universal de los gases ideales, lo cual es igual a 8,31, simplemente 8,31 Joule, cuidado con eso, Joule por mol Kelvin, ¿de acuerdo? Ahí está. R es esa constante que es 8,30 Joule mol Kelvin. Mira, mira la forma, chicos. Mira la forma. No olvides. Ya, pero acá se viene. La masa entre peso molecular, ¿qué cosa me genera? El número de moles. O el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿qué me genera? El número de moles. Entonces, vamos a tener varias equivalencias al momento de aplicar el pago ratón. ¿Perdón? Eso ya ustedes lo conocen y es importante que lo tengan. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tienes. ¿Tienes un gas ideal? Aplicas esa relación para poder relacionar sus propiedades termodinámicas, como es la presión, el volumen y la temperatura absoluta que está en Kelvin. Recuerda, la temperatura en Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273. Ahí está.
Entonces, con eso, tú vas a hacer el cambio de grados centígrados. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí todo tranquilo, jóvenes. ¿Indican? ¿Hay alguna consulta? Ya, dime, Diego, ¿cuál es tu consulta? ¿Ya? ¿Alguna consulta? A ver en el... Ya, acá están. No hay chat. Ah, ya, se equivocó. Ya no hay problema. Ya, listo. Entonces, recuerden, pequeños, la diferencia que ustedes van a tener en los temas claves del final es el que te va a dar el ingreso. Recuerda, son 10 preguntas de física. El primer tema estaba fácil, hidrostática, ¿cierto? Sencillo. El segundo tema, calorimetría, también sencillo. El se mata y luego el calor de transformación, el M por el latente, el de 80 y el 540. ¿Se acuerdan? Listo. Y ahora estamos entrando en termodinámica, la primera ley y segunda ley. La ley cero ya lo analizamos. Ya listo. Entonces, seguimos avanzando. No se olviden de los grados, ya eso antiguamente se podía haber estudiado otro tema, pero no se dan problemas. Vamos a seguir avanzando. La idea es que conozcan la mayor cantidad de temas de física con estas pocas semanas que tenemos, ¿no? Listo. Y ahora viene la parte más importante. ¿De acuerdo, chicos? Los procesos termodinámicos que ustedes tienen que manejar. Como ustedes saben, habíamos dicho las propiedades termodinámicas, las cuales todo gas iba a tener, era, aparte de su masa, por supuesto, presión, volumen y temperatura. Base a ello, se iba a estudiar esos procesos termodinámicos, y la cual se va a definir manteniendo constante una de ellas. Entonces, acá se viene. Mira, te comento, la presión se mide en Pascal y se mide esa presión mediante un instrumento que se llama barómetro, ¿de acuerdo? También se utiliza lo que es el milímetro de mercurio, ¿cierto? Entonces, quiero que lo asocies cuando te indico proceso isobárico. ¿Te acuerdas? El bar también se utiliza para ver las presiones. Entonces, isobárico, ¿qué significa? Que la presión, ¿cómo es? Es constante. Profe, claro, pues. Ahí está. Proceso isobárico o presión constante. Recuerda, aquí solamente se tiene una relación importante y eso justo acá no les había mencionado. Como nosotros teníamos el pavo, ratón, esta constante universal de los gases multiplicado por el número de moles, voy a despejar. Casi va a ser constante esos dos parámetros. Entonces se considera que es constante y ustedes van a poder relacionar entre dos gases, ¿de acuerdo? Mediante el pavo triste, como le conocía cuando estaba en, ¿no? Pavo triste, cuando tenía
dos situaciones, una condición 1, una condición 2, donde en uno tengo la presión, el volumen y temperatura, y en el otro me falta uno de ellos, utilizo esto. ¿De acuerdo? Ya no tienes que estar colocando toda la expresión power ratón para cada uno, no. También puedes realizar de esa manera. Por eso es que acá te lo han considerado, ¿no? Power twiste, y con eso también vas a poder ubicar alguna de las propiedades si es que está faltando. Esta es la clave. A esto, por favor, no se olviden. Con esto también vamos a poder estar analizando los demás procesos. El primero que te había dicho era el proceso isobárico. Cuidado. El proceso isobárico o presión constante. Mire el otro, ¿eh? El proceso isócoro o volumen constante. Cuidado con eso. Proceso isócoro o volumen constante, proceso isobárico, presión constante. Y el que es sencillo es fácil de darse cuenta, isotérmico, temperatura constante. ¿De acuerdo? Los nombres es importante porque en base a él te van a citar algunas partes teóricas que tienes que responder verdadero o falso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, acá se viene el otro proceso, proceso adiabático. Durante este proceso, el sistema no gana ni pierde calor. Así de simple. Durante este proceso, el sistema no gana ni pierde calor. Eso quiero que entiendan. Entonces, lo que te hayas grabado son 4 procesos que hemos visto. Acuérdate. Isobárico, ¿cuándo era? Acuérdate del bar, presión constante. Iso igual presión constante. Isócoro, volumen constante. Isotérmico, temperatura constante. Y el proceso adiabático, el sistema no gana ni pierde calor. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Entonces, los nombres. Ahora, esta parte, por favor, con mucho cuidado. A ver, antes de seguir esto, yo sé que te acuerdas de lo que has aprendido en aritmética. ¿Te acuerdas? Si A es directamente proporcional con B, o si A es inversamente proporcional con B. A ver, ¿quién se acuerda qué cosa se cumplía en ese caso? A ver, vamos. Si era directa, ¿qué se cumplía, chicos? ¿Es en serio? ¿Qué se cumplía? Gastes. Ya listo. Y esto o sea, la aplicación lo vamos a ver acá. Cuando te dicen que son directamente proporcionales, el cociente de dichas magnitudes, ¿cómo era? Era constante. ¿Está? Claro, claro, excelente. Y si era constante, ustedes se acuerdan que él, si aquí ubico a la magnitud A y por acá ubico a la magnitud B, ¿qué cosa generaba eso como era proporcional? Generaba una recta. Ya está. Acá está la recta. Se generaba una recta. ¿De acuerdo? Ya, listo. ¿Eh? Se generaba una recta y decíamos que cuando tenía un punto, la magnitud A sub 1
Y aquí B sub 1, igualito por el otro lado, esa cociente de cada uno de ellos era constante, ¿verdad? Y en el segundo, ya lo dijo su compañero, cuando eran inversamente proporcional, ¿qué cosa se establecía ahí? Simplemente que el producto era constante, o sea, A por B. Cuando son inversamente proporcionales, eso pasaba. Pero el gráfico, quiero que te acuerdes, era una hipérbola, pero solamente se tenía una sola hoja, ¿de acuerdo? Se tenía una sola hoja. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí está. A, B, y ahí está, ¿no? Ya era así. Como siempre, se relacionaba con con él y él con él. Está, mira, A sub 2, A sub 1, o A sub 1, A sub 2, aquí B sub 2, o B sub 1, B sub 1, y por aquí B sub 2. Recuerda el punto. Entonces, ¿qué se cumplía aquí? Que A sub 1 por B sub 1 es igual a sub 2 por B sub 2. En cambio, acá que se cumplía que A sub 1 es a B sub 1, como A sub 2 es a B sub 2. Eso es constante. Eso es constante. Profe, ¿y por qué eso me está haciendo recordar? Bueno, te hago recordar eso porque vamos a estar aplicando dependiendo de qué, en este caso, de qué proceso se tiene. Y comenzamos. Y hay que tener cuidado justamente con este proceso que se viene. La ley de Charles se aplica en un proceso isobario. ¿De acuerdo? Acuérdense, la ley de Charles asocia cuando la presión es constante. Listo. Entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Recuerda que tienes presión, volumen y temperatura. Como es presión constante, ¿qué vas a decir? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ya está. Como el volumen es directamente proporcional a la temperatura, entonces, ¿qué cosa vas a afirmar? Que el cociente del volumen entre la temperatura, ¿cómo va a ser? Va a ser constante. Pero lo que me interesa es el gráfico. Ya tú sabes que esto es una recta. Por lo tanto, ahí lo tienes. Y con cuidado, ahí está, volumen y temperatura. Ahí lo tienes. Temperatura. ¿Y qué se tiene acá? Se tiene una recta. Ahí está la recta. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos esto. Ahí está, ¿no? Lo que hemos indicado. Aquí está volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Recuerda, de cada punto se relaciona y dices volumen 1 a temperatura 1 con volumen 2 a temperatura 2. Y esto es constante. Listo. Acuérdate, ley de Charles es el proceso isobario. Para que te acuerdes, ¿no? Tenía un amigo que en la universidad que se llamaba Charles, él se presionaba bastante, ¿no? Para los primeros puestos. Así.
se amanecía todo y le habíamos puesto un sobrenombre de Loco Charles, así porque a veces se descuidaba de su personalidad con tal de lograr su objetivo. Ya listo. Entonces, Charles, el loquito, se presiona bastante, isobárico, presión constante. Para que lo relaciones. ¿Perdón? Listo. Entonces, recuerda, ley de Charles, presión constante, en este caso, lo que vas a, lo que vas a analizar es esas propiedades termodinámicas que quedan, como es presión constante, volumen y temperatura. ¿Qué vas a decir? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ahora se viene la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Acuérdate. Proceso isócoro. Volumen constante. Acuérdate del pavo triste, que era constante. Si el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Volumen constante, eso lo elimino, digo, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura. Y eso es constante. Y la gráfica también va a tener la misma característica. Excelente. Muy bien. Correcto. Ajá, muy bien. Félix, excelente. Ya está. Entonces, acá si se dan cuenta va a ser muy importante las gráficas que ustedes van a estar visualizando. No se hagan problema por la forma como se tiene. ¿De acuerdo? Ahí está. Presión, temperatura y a ver, caballero, ¿quién se cae? Ya creo, ahora sí. Porque si no, no. Bueno, ya listo. Entonces ya sabemos que la gráfica de ¿cómo va a ser? Igualito una recta. ¿De acuerdo? No es una recta. Ahí lo tenemos. Y ahí se tiene. Lo mismo que el paso anterior. Y ya lo tienes. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces tenemos presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2. Y ya sabemos que se cumple presión 1 esa temperatura. Presión 2 esa temperatura. Pero recuerda que la matriz es esta, pavo triste en cualquier gas. Ya con las condiciones que se tienen, normal. Acuérdate, ley de Gay-Lussac, ¿cierto? Para que te acuerdes, ley de Gay-Lussac. Esas personas que le dicen la primera palabrita, que se cuidan de su forma, de su volumen. Quieren que su volumen sea constante, para que te acuerdes, ¿ya? Porque siempre es bueno relacionar lo que se aprende para nunca olvidar. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora se viene el último. Y ese es el más importante, chicos, porque la mayoría ahí, acuérdate del pavo triste, de la ley de Boyle y Mariotte. Acuérdate de Mariotte, de estas T. ¿Ya? Ley de Boyle y Mariotte.
Boyle y Mariotti. Temperatura constante es un proceso isotérmico. Esos tres tienes que grabarte. Como dijimos, pavo triste, la temperatura es constante, solamente te queda pavo que es constante. Si pavo es constante, se supone que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Dices, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, ¿qué se cumple? Que el producto, ¿cómo es el producto? Uy, el producto es constante, ya está, es constante. Y aquí me va a importar la gráfica, chicos, la forma de esa gráfica. Ya te había hecho recordar lo que hacías en aritmética. Entonces, ahí lo tenemos y ahí lo tenemos. Listo. Ahí está. Presión, volumen y las isotermas, chicos, van a tener esta forma. Así. Ahí está. ¿Qué tenemos? Acá está, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. ¿Qué cosa? También, chicos, tenemos el caso 1 y el caso 2. Presión 1 y abajo volumen 1. Presión 2, volumen 2. Cuando tienes a disposición que se cumplía el producto, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por presión 2, presión 2 por volumen 2. ¿Y eso cómo es? Oms. Ya está. ¿Perdón? Ya. Ahora vamos a ver lo siguiente. A ver. Ya. Miren, chicos. Si tengo presión por volumen, la presión es fuerza entre área, ¿cierto? Y el volumen es área por distancia. Él se elimina y presión por volumen, ¿qué cosa es? Fuerza por distancia. ¿Y fuerza por distancia qué cosa es, chicos? Trabajo. Ya está. Entonces, jóvenes, cuando ustedes tienen el gráfico de presión y volumen, el área bajo la curva, ¿qué cosa te va a representar? El trabajo neto. ¿De acuerdo? Eso, mira, esto que está por acá, ese es el trabajo neto. De 1 a 2. Ahí está. Luego con la flechita para ver cómo se hace. Y ese trabajo va a ser positivo porque se está expandiendo del volumen 1 al 2. ¿Te das cuenta? Eso ya te estoy aportando algo más para que te grabes. Pero solamente cuando tienes presión y volumen. El trabajo neto es lo de la parte inferior. ¿Ya? Hasta ahí, todo bien, chicos. Hasta ahí, todo bien. Sigamos avanzando. Y aquí hay que tener cuidado. Miren, ¿ah? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un proceso cíclico. Ya ustedes saben que cuando alguien te dice un proceso cíclico es ciclo, ¿no? Que va a cerrar todo eso. Entonces, es un sistema que pasa por diversos procesos y vuelve a su estado inicial, lo que te había mencionado. O sea, por ejemplo, si tengo, viene por acá, viene por acá, va por allá, y ¿cómo es eso? Sí, ¿no? Ah, viene por acá. O sea, estoy colocando así uno al azar.
De hecho que de repente por la curva son isotermas, ¿cierto? Y, en fin. Pero quiero que entiendas que eso se conoce como un proceso cíclico. El sistema pasa por diversos procesos y vuelve a su estado inicial. Aquí está, mira, partió de acá y volvió ahí. Eso es un proceso cíclico. En este proceso se considera que el trabajo total es igual al calor total. Excelente, ¿de acuerdo? El trabajo total, trabajo neto, es igual al calor total. Y ahora viene algo importante. Esta parte quiero que tengan mucho cuidado. Nuestra primera ley de la termodinámica. El calor que suministra a un sistema, parte se convierte en trabajo y parte incrementa su energía interna. ¿Qué cosa? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De acuerdo? Eso ya ustedes lo conocen. Termodinámica. ¿Y qué nos dice? Nos dice el calor, que ustedes saben cómo hallar ese calor. Se mata, ¿se acuerdan? Entonces, por acá tengo el calor. Ese calor es el trabajo que se produce, ahí está, el trabajo producido, más la variación de la energía interna. Ya, esta parte vamos a analizarla. Cuando nosotros suministramos a un sistema calor, ese calor no todo se va a ir a la energía interna, la parte que se va a transformar en ¿qué? Trabajo. Por eso dice, el calor que se le suministra a un sistema, parte se convierte en trabajo y parte incrementa su energía interna. Eso, no, ¿de acuerdo? Hasta ahí, todo súper bien. Entonces, nosotros ya sabemos que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna. Y ahora, ustedes tienen que conocer qué es la energía interna. De acuerdo, eso ya te he mencionado, trata de analizarlo con cuidado con los libros que se tienen para que profundices esto. ¿De acuerdo? Pero vamos a tratar de dar todo el alcance. Si no, ya saben, vamos a utilizar una hora extra para... ¿Ya? Listo. Ya nos grabamos, el calor es el trabajo más la variación de la energía. Y ahora tenemos nuestra segunda ley de la termodinámica, la cual nos indica y nos sustenta la manera natural de la propagación del calor. Y eso es obvio. Tú tienes un bloque de hielo y tienes agua que está hirviendo. Pregunta, ¿hacia dónde va a fluir el calor? Del bloque de hielo a la, en este caso, a ese agua que está hirviendo, será al revés. Siempre es el que tiene mayor temperatura, fluye el calor a temperaturas, porque siempre la consigna es el equilibrio. Eso ya hemos visto en calorimetría, ¿se acuerdan? La temperatura de equilibrio que alcanzaba el sistema. Entonces, ya sabes, ¿no? La manera natural de propagación del calor es del cuerpo más caliente al cuerpo. Entonces, para eso nos indica Clausius. El primer enunciado dice: el calor fluye espontáneamente de un foco más caliente a un foco más frío y no viceversa. Eso es obvio. ¿De acuerdo? Eso ya nosotros lo manejamos. Listo. Y ahora viene el segundo enunciado de Kelvin Planck. Y eso es lógico, ¿no? Porque mira, no es posible ningún proceso cíclico cuyo único resultado sea la absorción del calor de un foco y su transformación completa en el trabajo. ¿Qué significa eso? Lo que te había mencionado. No es posible que todo el calor que le suministremos, todo eso
convierte en trabajo. Siempre va a haber una pérdida que se va a ir hacia el sumidero, en una porción de ese calor. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la segunda ley de la termodinámica sabemos la orientación de dónde a dónde tiene mayor temperatura va a fluir calor a que tiene mayor temperatura, para que se pueda dar el equilibrio. Y justamente una aplicación de todo eso, ¿cuál es? Acá está, la máquina térmica, ¿de acuerdo? Ya hasta ahí, todo bien. Quiero que un ratito analices eso, un ratito, dame 2 minutitos, sea un minuto. Ya, listo, chicos. Entonces, ahora quiero que se concentren en esta parte final, pero de hecho que te tengo que mencionar alguna parte teórica terrible. Terrible no tanto, solamente es para tu conocimiento. La regla siempre es la clave es asimilar la mayor cantidad de teorías. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de una máquina térmica, jóvenes, nosotros ya sabemos que hay dos focos. Uno que tiene una mayor temperatura y otro que tiene una menor temperatura. Entonces va a empezar a fluir, ya sabes, por esta segunda ley de la termodinámica, del foco caliente va a suministrar calor al sistema. Una parte se va a transformar en trabajo y otra parte se va a ir al sumidero, al foco frío. ¿De acuerdo? De esa manera establecemos la relación que el calor, ¿cierto?, que se le entrega al sistema es igual al trabajo más el calor final, ¿no? Del sistema. ¿De acuerdo? Esta parte quiero que lo tengas presente. El calor suministrado es el trabajo más el calor que se da al sumidero. Ya está. Entonces, el objetivo es que ese trabajo sea lo máximo, ¿de acuerdo? Lo máximo, pero no siempre se va a dar lo máximo. Por eso, cuando yo quiero medir la eficiencia de una máquina térmica, voy a ver cuánto trabajo me generó respecto del calor que se le entregó al sistema, que es el QC, ¿de acuerdo? Entonces, la eficiencia es el trabajo entre el calor que se le ha suministrado. Pero ahora tú observas esto y dices, ah, ya, profe, mira, usted me dijo
Usted me dijo que el calor que se le suministra es el trabajo más el calor que se va al sumidero. Como yo estoy buscando la eficiencia que es trabajo entre calor entregado al sistema, voy a dividirlo a todo esto entre qué? Voy a dividirlo entre Q sub C. La opción es homogénea es Q sub C, Q sub C. Listo. ¿Ya lo tienes? Entonces Q sub C entre Q sub C es 1. Ya está. 1. ¿Qué tienes? W entre Q sub C, que es la eficiencia, más Q sub F entre Q sub C. Finalmente despejas W entre calor entregado al sistema es 1 menos calor al sumidero entre el calor entregado al sistema. Ya está. Esta relación, chicos, va a ser muy importante. Entonces, cuando alguien te pide la eficiencia y tienes los dos calores, ya, profe, 1 menos calor del sumidero entre el calor entregado. De esa manera me vas a hallar la eficiencia de la máquina térmica. Pero nosotros sabemos que el calor y la temperatura, como son proporcionales. ¿De acuerdo? Y ahí lo vas a ver. Dice, ahora que ya conoces esto, vamos a conocer una máquina térmica ideal, como es la máquina del ciclo de Carnot. Y aquí quiero que entiendas en qué consiste eso que te menciono. Mira, lo que te están mencionando es que en la máquina, el ciclo de Carnot, ¿de qué se caracteriza? Se caracteriza porque acá va a presentar la máxima eficiencia. ¿De acuerdo? Y va a estar constituido por dos procesos isotérmicos. Por dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Eso con cuidado. Eso va a servir para analizar los problemas. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado analizando aquí isotérmico, presión y volumen? ¿Se acuerdan? Ahí está. Tiene cero. ¿Sí? Presión y volumen. Y volumen. Entonces, mira lo que se tiene. ¿Te acuerdas que te dije que esto era una isoterma? Y que esto era otra isoterma. ¿Te acuerdas? Ya está. Entonces, este es isoterma 1, isoterma 2. Si me dicen que está formado por dos procesos isotérmicos, entonces vamos a coger solamente una porción de ellos. O sea, de repente, acá se me ponemos él y hasta acá. Y tenemos el otro. Este nivel de este acá. Listo. ¿Verdad? He coloreado dos. Ahí están. Dos. Ya están. Entonces, ahí está, chicos. Vamos a armar el ciclo
de Carnot. Miren, ¿ah? Aquí tenemos las dos isotermas. Se supone que van a ser casi paralelas, ¿no? Porque nunca se van a cortar. Ya, listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos las dos isotermas. Este es isoterma 1 y este es isoterma 2. Isoterma 2. Ya está. Entonces, está constituido por dos procesos isotérmicos y siempre la regla es, mientras que en uno realiza trabajo positivo, en el otro realiza trabajo negativo, o sea, lo contrario. O puede ser también viceversa. Ya está. Y aparte de eso, ¿qué cosa se tiene? Se tiene dos procesos. Mira, dos procesos adiabáticos. Acá está, mira, ¿ve? Estos son los procesos adiabáticos. Recuerda que no pierden ni gana calor. Ya está. Entonces, acá tendrá esta forma. Y al final, como va a ser cíclico, regresa a la posición. Ya está. Hasta ahí, todo bien. Entonces, estos son procesos adiabáticos y estos son procesos adiabáticos. Por eso te dicen, en el ciclo de Carnot, es el ciclo de máxima eficiencia, está constituido por dos procesos isotérmicos. Ya lo estás viendo. Y dos procesos adiabáticos. Los verticales prácticamente son los procesos adiabáticos. Entonces, la relación de la máxima, en este caso la eficiencia máxima, será 1 menos temperatura final entre la temperatura del sistema que se le está entregando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la eficiencia máxima. Pero nosotros sabemos por la relación, ¿te acuerdas? Si la presión es constante, la temperatura y el calor son proporcionales. Entonces, también, ya lo habíamos deducido, ¿te acuerdas? Esto es calor final, calor que se le entrega al sistema. ¿Por qué? Porque todos son lo mismo. Por eso lo estoy colocando la igualdad. ¿Perdón? Ya hasta ahí, nada del otro mundo. La temperatura del foco frío y temperatura del foco caliente. Ya hasta ahí, todo excelente. Ya, chicos. Pero ahora va a ocurrir algo terrible. Lo primero, ya tú mismo eres ahí. A ver, la respuesta. Tienes tus 2 minutitos para responder. Está inmediato. Tú puedes. Empieza.
Vamos a ver la respuesta. A ver, nos dice. Directo, pues. Eso ya ni dudarlo. ¿Se acuerdan? En caso de la ley de Boyle y Mariotte, ahí está, pues, ¿no? ¿Qué pasaba, chicos? Boyle y Mariotte, la temperatura es constante. Por lo tanto, pavo triste, ¿te acuerdas? Se multiplicaba, ahí está. Entonces, eran inversamente proporcional. Pero ahí te dicen que es directamente, ¿qué cosa? Proporcional. Por lo tanto, eso es falso, eso ya lo habíamos analizado. En la ley de Charles, o presión constante, ¿se acuerdan de mi amigo loco Charles? ¿No? Presión constante, dice el 11 es ya. ¿Qué pasaba en este caso en Charles? Pavo triste, presión constante, volumen era directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, el cociente, ¿cierto? Era constante. Está sencillo. Y Gay-Lussac, ¿te acuerdas de Gay-Lussac? Que era un proceso isócoro de volumen constante. Entonces, ¿te acuerdas del pavo triste? Volumen constante, presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2, eso es constante. Pero directamente proporcional, aquí, ¿qué pasaba? La presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, esto era lo que se ponía. Claro. Dice inversamente falsas. Inversamente falsas. Y como lo dijeron, eso como es, todos son falsos. ¿De acuerdo? Hasta ahí, todo bien, jóvenes. Y ahora viene la pregunta terrible. Acá está. Profe, ¿qué es? ¿Qué es eso? Vas a mencionar. Excelente. Esa es la capacidad calorífica molar a volumen constante, que lo vamos a analizar con detalle la próxima clase. Para eso te he pedido, por favor, que analices las partes teóricas. Chicos, esa parte teórica, lee bastante, esta parte es bien teórico, inclusive hay una teoría más profunda, un análisis de lo que es la energía interna y todo lo demás. Pero yo sé que tú vas a avanzar y nos vamos a quedar acá. Chicos, a seguir avanzando, lean por favor si se puede este examen que levante este promedio y con paciencia. Buenas tardes, jóvenes. Cuídense. Hasta luego, chicos. Bien, ahí los pequeños.